para América Latina, la vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Ese tema hizo que se empezara una discusión acerca de, bueno, cuál es el rol de Sigman, qué es lo que está pasando acá, etcétera. Y paralelamente a esto, el gobierno denunció que en el año que encontró en un depósito una cantidad de vacunas no usadas por el gobierno anterior y que mostraría, según dijo el gobierno, la desidia y la falta de atención por parte del gobierno anterior de la salud de los argentinos. En ese contexto, ayer hubo una nota muy fuerte de Carlos Pagni en La Nación diciendo que no solamente durante un año de la gestión del gobierno anterior se compraron muchas más vacunas de las que se necesitaban, sino que durante los 4 años fue así. El gobierno anterior explicó, básicamente lo dijo Adolfo Rubinstein, que en realidad, frente a la primera denuncia, no lo de Pagni, dijo, bueno, puede pasar que haya una amenaza de gripe muy fuerte en un año, uno compre muchas vacunas, que después la amenaza de gripe no sea tan fuerte y entonces use mucho menos la vacuna de las que compró y que después tenga que tirarlas porque cambia la cepa. El gobierno nacional dice que de ninguna manera fue así, que muestra cierta irregularidad, pero el aporte que hace Pagni es que todas esas vacunas de más que se compraron durante los 4 años de la gestión de Macri, se las compraron a un laboratorio que casualmente es el laboratorio de Hugo Sigman, que es la misma persona que aparece al lado del presidente de la Nación, ahora como el hombre que va a fabricar no toda la vacuna, sino la parte interior de la vacuna, que se llama el juguito de la vacuna, para exportarlo después a México, que ahí se envase y se distribuya alrededor de todo el continente, toda América Latina. Con lo cual, quien aparecía como un héroe, que era Hugo Sigman, de repente lo es, no digo que no, y de repente tiene un costado también de empresario, comerciante, etcétera, pero evidentemente hay toda una discusión sobre cómo el Estado compra vacunas y si es que este empresario se ha beneficiado de la compra, al parecer muy exagerada, de dosis durante los últimos años. Después de todo esto, La Nación publica una nota diciendo que no fueron los 4 años de Macri, sino los últimos 10 años, del 2010 para acá, donde las compras exageradas de lotes de vacunas se hicieron sostenidamente. Estamos en línea con el ministro de Salud, Ginés González García, a quien vamos a consultar sobre todo esto y queríamos ver cómo él veía o qué información tiene sobre el tema. Ginés, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Meto. ¿Cómo estás vos? Bien, obviamente estás al tanto de todo el debate que hay, que es un debate creciente, ¿no? Sí, no es un debate, es un combate. A ver. En el sentido, porque sí, es de evaluar todo lo que sea una ¿cómo te puedo decir? Una esperanza argentina, una potencialidad argentina, una búsqueda de soluciones que estamos haciendo con varias empresas, buscando naturalmente que llegue la vacuna contra el COVID, y que, te digo, mi fantasma siempre fue el mismo. Esto cuando pase que va a haber vacuna, porque naturalmente el mundo se puso detrás de encontrar vacuna, nosotros vamos a quedar a la cola, como pasa siempre con el hemisferio sur, con los países como el nuestro. O sea, mi fantasma era que hubiera vacuna y que no hubiera en la Argentina. Eso lo estamos disipando, por supuesto, gracias a muchas cosas. Y estamos trabajando con muchas empresas, sobre todo las que van en primera línea con respecto al desarrollo de la vacuna. El caso de Pfizer, el caso de AstraZeneca, el caso, yo ahora tengo una videoconferencia dentro de un ratito con también Sinopharm, que es la empresa más grande de China, que también va a hacer ensayo clínico aquí. Hacer ensayo clínico como Pfizer es naturalmente una manera de tener una cierta prioridad en la vacuna y un vínculo con quien hace la vacuna. Y lo mismo naturalmente con AstraZeneca. Con respecto con AstraZeneca, que también yo ni siquiera la terminé de leer la nota, pero vi ya a dónde quería ir. Yo te digo una cosa, nosotros tendríamos que tener un orgullo permanente, porque la verdad esa vacuna es una cosa curiosa en el sentido que el mundo, que suele ser bastante insolidario aún en pandemia, hizo una coalición realmente única, donde Oxford, que es el que tiene la patente, y vos sabés lo que significa tener patente en un caso de una vacuna exitosa y en la necesidad del mundo, le dio cualquier derecho con algunas condiciones que AstraZeneca también cumple, que es que no haya beneficio. Y como tal manera, todos los que intervienen es un compromiso de que no exista beneficio, no profit, como dicen ellos. Además,
además, obviamente lo pueden hacer por 2 o 3 razones. La primera es porque obviamente tienen también apoyo internacional, o sea, por ejemplo, en el caso de Slim, que le ha dado un apoyo muy fuerte a esto, y además también permite una cosa que también no solo es riesgo, sino es mucha posibilidad de pérdida, que es que ellos empiecen a fabricar la vacuna aún antes que esté terminada la fase 3, de manera tal de ganar por lo menos 2 meses y medio, que no es poco en la situación que estamos en Argentina y en el mundo. Y todo eso se hace con que, como te decía, si no aprueba fase 3, se pierde. Es decir, no hay ningún compromiso, por lo menos del gobierno argentino, en pagar nada. Entonces, en verdad no hay, por supuesto no hay hemos tenido las tratativas, se habla con la gente de AstraZeneca, todo el fenómeno, pero nosotros no hemos firmado ni con esta empresa, ni con ninguna empresa, ningún compromiso de compra. Lo que hemos hablado es cuántas necesitaríamos, porque además te digo la verdad, yo creo ojalá que salgan todas bien, pero si no será una bien, uno no puede tener una única opción. Por eso es que uno está tratando que Argentina tenga la posibilidad de con varios proveedores, porque además probablemente no alcance con un proveedor para la necesidad que tengamos. Entonces, todo esto, que además tiene cierta incertidumbre, porque no sabe cómo estará la pandemia dentro de unos meses, cómo evolucionará, se creía que no iba a estar y resulta que no se va, que cuando se va vuelve, en fin, no es fácil manejarse en este tema, y la verdad que yo estoy recontra orgulloso de cómo se viene desarrollando las cosas, más allá que estoy recontra preocupado de cómo sigue la pandemia. Bueno, pero todo esto... Ministro. Temprano, de desprestigio, de esto, de pensar mal de los argentinos, del gobierno, bueno. Ministro. Es una cosa que tenemos bastante experiencia nosotros y que en el fondo siempre es lo mismo, ¿no? Es de evaluar todo lo que hace Argentina. Ministro. Tiene que tener orgullo de ser un país elegido por su capacidad científica para hacer fase 3 por 2 laboratorios de fama mundial que son los Ministro, ¿me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? Buen día, Jairo Estracha lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, Jairo, ¿cómo está usted? Bien, a propósito de la denuncia que usted hace respecto del hallazgo de las vacunas vencidas en el frigorífico que se hizo esta semana, la pregunta que le hago ahí es, después de que también se conoció que, por lo menos lo publicó La Nación de registros oficiales, de que entre 2010 y 2017 se compraron 30 millones de dosis más de vacunas de las que se aplicaron. ¿Ahí hay un problema puntual de la gestión, en este caso de Cambiemos, al que usted apunta, o hay un tema estructural de cómo compra el Estado las vacunas? Porque en este caso estaríamos hablando de un plazo muy amplio donde se compraron vacunas de más de las que se aplicaron. A ver, Jairo, yo obviamente estoy tratando de ver el futuro de la vacuna, no el pasado, como se da cuenta, no. Claro, pero la denuncia la hace... Por supuesto que lo vamos a buscar a eso y como corresponde. ¿Qué le puedo decir? Te pregunto cómo se compra. ¿Cómo se compra? Hay 2 formas de compra, o más de 2, pero bueno, las que usan el Estado básicamente, que es, por un lado hay un fondo rotatorio de la OPS, que establece un precio y compra en cantidad para todos los países de América. A veces Estados Unidos no entra en esto, porque obviamente Estados Unidos siempre es Estados Unidos. Pero el resto de los países compramos muchos al fondo rotatorio, hay un precio del fondo rotatorio, es un fondo que uno pone plata cuando está la vacuna viene, en general, obviamente el poder de compra de todos juntos opera y el precio lo fijan los precios que consigue OPS, digamos, ¿no? En el caso de el laboratorio que produce en Argentina algunas vacunas, en verdad, bueno, todo esto se origina... Pero solo para puntualizar y hacer la pregunta más concreta, ¿el Estado siempre compra vacunas de más que se le vencen? El Estado hace siempre una estimación de las vacunas y a veces esa estimación en realidad le erran por un poquito, sobran algunas veces y a veces inclusive no se sabe bien porque se distribuyen en las provincias y las provincias no informan totalmente cuánta utilizaron, bueno, todas las cosas que tienen las debilidades de los estados, sobre todo en un gobierno federal que en realidad la provincia son las que ejecutan la vacunación, con lo cual no siempre tiene toda la información. Pues una cosa es eso, y otra cosa es encontrar en depósitos centrales vacuna que nunca fue distribuida, o sea que no tuvo ninguna oportunidad de ser usada, y sobre todo, por ejemplo, se habla mucho de un tipo de vacuna,
hay otra vacuna, que es la triple, que encontramos 600.000 dosis que nunca fueron distribuidas en la provincia, en un año que faltó vacuna triple. Y además, para que recuerde la gente, porque yo tampoco, no, si no parece una pelea de números entre funcionarios. El año, si ustedes recuerdan, 2018, 2019, hubo innumerables denuncias de falta de vacuna, de gente que se quejaba, de provincias que se quejaban, hubo demandas y cartas documentos al Estado Nacional, porque sí, el Estado Nacional se equivoca, hubo provincias que compraron por sí solas, es decir, hubo faltante de vacuna, es decir, no se puede decir que en esos años, sobre todo la triple, que claramente inclusive tiene impacto epidemiológico, que es lo que algunos están haciendo, de ver qué pasó con los casos de esas enfermedades que no fueron correctamente vacunadas. Ese año no se logró, la inmunidad de ese año es mucho más baja que años anteriores. Pero ministro, perdóneme. Necesita por lo menos 75, 90 para que sea útil la vacunación. Entonces, ministro, en realidad, de decir las cosas que se están diciendo, que son excusas. Decir, yo no estuve cuando era viceministro, el doctor Rubinstein, cuando se decidió tal cosa, o decir que las cosas que dice, cuando vuelvo a decir, yo no sé cómo se puede explicar, porque uno puede distribuirla y sobró, pero lo que no puede hacer es, en una vacuna necesaria, por ejemplo, como digo yo, como la triple, no haberla ni siquiera distribuido. Es la sensación que ministro, perdóneme. Honestamente ministro, no lo puedo explicar. Ministro, perdóneme, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Sí. Es cierto que pueden ser dos casos distintos, pero usted mismo dijo, bueno, miremos al futuro, no tanto al pasado, pero cuando uno proyecta... No, pero pero escúcheme, porque en vez de estar... A ver, lo digo ni siquiera con una intención política, si usted diga, a lo mejor es una observación sociológica mía, pero la verdad, nosotros estamos... ¿Cómo les puedo decir? Colocados en un lugar de privilegio para el acceso a la vacuna, con relación con varias de las 6 empresas que van en punta. Nosotros estamos trabajando con 3 y con una cuarta que es una belga que pero la pregunta mía no iba hacia ahí, y eso quedó claro, ministro, cuando usted ya lo explicó en el comienzo de la nota. Lo que yo quería decir, y no tiene que ver con la vacuna contra el coronavirus, porque no es la única vacuna que Argentina va a tener que comar de acá en más. No, si pero vuelvo a decirle, nosotros compramos, déjeme terminar la consulta, por favor. No, déjeme terminar la pregunta y así me contesta todo y yo no lo tengo que interrumpir tampoco. Lo que yo le decía... ¿Está enojado usted hoy? No, de ninguna manera. Bueno, entonces dale. Quiero terminar de hacerle la pregunta para poder escuchar su respuesta en totalidad. Le decía que, como usted decía, mirar el futuro, si en realidad la información es fidedigna, que en los últimos 7 años hubo 30 millones de vacunas que se compraron... No lo sé. No, yo lo que puedo decir es... Pero no lo sé porque lo estamos investigando, porque te vuelvo a decir, yo no puedo decir algo que realmente... A ver, yo me encontré un estado devaluado, un ministerio subvaluado, no registro, me encontré con 12 millones de vacunas en aduana en diciembre, que estaban desde junio. Me encontré ayer, lo de anteayer, 4 millones que nunca fueron distribuidas, fueron vencidas. Entonces, la reacción a todo esto es decir que esto siempre pasó, que siempre fue igual. No, yo no creo que haya pasado, pero déjeme que le pueda contratar, porque también le expliqué de entrada que las vacunas habitualmente se distribuyen, van a las provincias y a veces algún remanente que queda, a veces viene, a veces no, y estamos recién ahora con esta denuncia, pero me refería al término sociológico, porque cuando uno tiene en ese marco, ministro, en ese marco, ¿cabe la posibilidad de que Argentina compre desde hace una década un 30? No lo sé, le vuelvo a decir, no lo sé, pero hágame el favor de escucharme, lo que quiero escuchar usted, viejo. Sí. Estoy diciendo que no lo sé y que vamos a hacer toda la investigación pertinente, pero vuelvo a decir, pero no se puede explicar un desastre que uno encontró diciendo que esto siempre pasó, porque yo no creo que sea así. Y también le digo, la Argentina compra la vacuna habitualmente en ese fondo. Cuando no es, por ejemplo, en el caso de la vacuna que se produce en Argentina, la vacuna de Ginesia, se usa el precio de ese fondo el precio de OPS, o sea, un precio fijado internacionalmente según la compulsa que hace OPS para ver cómo compra y a quién le compra. Y después de eso surge el precio que paga el Estado argentino. No es una negociación, no es una licitación. Es una forma de tener un precio fijado con un acuerdo, una fórmula,
que también tiene origen, como le digo, en la Oficina Sanitaria Panamericana, y a partir de eso se paga. Ginés, Y además ahora, es muy difícil, porque miren, le cuento otra cosa. Está bien, pero... Algunas de las vacunas son únicas. Entonces es muy difícil la negociación porque pues, son compatentes, son únicas. Pero créanme que todas las negociaciones, por lo menos las que dijimos nosotros, es bajando precios. Nunca es... No, de eso no me cabe duda. Ahora, en la nota de La Nación también especificaban que la vacuna antigripal se le compraba a un solo laboratorio. La pregunta que yo le quiero hacer es si es el único laboratorio que lo fabrica en la Argentina o hay varios laboratorios que lo fabrican. No, no, de Sigma, ¿no? Siempre le compra es a el ese. único, es el único porque es una cosa... No es fácil fabricar una vacuna, ni cualquier planta puede hacerlo en ningún lugar del mundo. De hecho, en América del Sur hay muy poquitas plantas que puedan hacer esto. Hay en Argentina, yo no, creo que es solo esta, yo no conozco otra, pero tampoco soy un tipo que estudie desarrollo industrial. Y lo mismo, Brasil tiene también alguna capacidad y después el resto no. Por eso también es cierto que bueno, nosotros somos parte de ese consorcio, pero vuelvo a decir esto, simplemente el interés del presidente, el interés mío, nosotros a todos los oferentes, a todos los fabricantes de vacunas le hemos dicho de entrada 3 cosas, que yo creo que lo dije alguna vez en radio aquí. En primer lugar, le ofrecíamos que hagan los estudios de fase 3 acá, como una manera de acercarnos, como una manera también de nosotros tener testimonio directo de la vacuna, y también es un prestigio para el país, porque no se elige cualquier país para hacer esto, se elige si tiene capacidad el país, si tiene suficiencia técnica, si tiene estructura de investigadores que puedan evaluar esto, y si tiene una agencia como el ANMAT, que es reconocida mundialmente por su seriedad y su capacidad regulatoria. Ministro, el precio que se está hablando de la vacuna de AstraZeneca, de $3 a $4, imagino que es un precio estimado que fija el laboratorio. La pregunta ¿es por dosis o es por tratamiento? Porque se habla de que la primera dosis cubre el 90% de inmunidad y la otra el 100%. ¿El precio es por dosis o por tratamiento o serían $8 para tener el 100%? No, es por dosis, según lo que nos dijeron nosotros en el laboratorio. Todavía no hicimos ningún convenio ni nada firmado, pero sí lo han dicho públicamente y mundialmente. Justamente por eso digo que no es con beneficio, que tiene un subsidio importante y por eso se puede hacer la que se está haciendo, pero también por el interés de las empresas, que han recibido ninguna cobrar. ¿Y le puedo hacer pero nosotros no tenemos fijado un precio por un contrato, si es lo que usted me pregunta. Nosotros lo que hemos pedido es el número que quisiéramos. Y esto, como está también tan incipiente, todavía no tenemos ni cuándo va a ser entregados, aunque nos han dicho que va a ser primer semestre del año que viene. Y por supuesto, y reitero, porque también creo que alguna de las anuncias hay que cuáles son los contratos, no hay ningún contrato firmado. Y la última pregunta de mi parte, ministro, le quiero preguntar cómo define su relación con Hugo Sigman y le quiero preguntar si una anécdota es cierta, porque a mí me contaron el vínculo de Ginés personal con Sigman nace cuando él era ministro de la Salud de la provincia de Buenos Aires. En una reunión con los capos de los laboratorios, Ginés los estaba, dicho mal y pronto, cagando a pedos a todos los laboratorios. Termina la reunión, se para Sigman, viene, le toca el hombro y le dice, seguí así. Y que a partir de ahí nace una relación de confianza y no sé si de amistad. 1, la anécdota es cierta, me vendieron carne podrida. 2, ¿usted se definiría como amigo de Sigman? No, no sé, la pregunta es cómo definiría su relación. Primero es cierta, pero nunca la dije, yo no sé, yo te la sacó, yo nunca la conté. Pero sí es cierto, eso fue en el año... Yo había hecho la ley de genéricos en la provincia de Buenos Aires, la industria local me quería matar, le habían amenazado al gobierno, a la campaña electoral de ese momento, no aportar. Entonces, que la industria farmacéutica ha sido históricamente un aportante hacia las campañas electorales. Y en ese sentido, bueno, fue una reunión durísima, es cierto, porque le decían al gobernador... que bueno, culpa de su ministro que quería hacer política, iban a suspender el aporte a la campaña en una presidencial, la de la campaña del presidente Menem. Sí, es cierto, existió, eso es la primera parte de la pregunta y a mí me sorprendió porque yo, digamos, de vista, conocía de mención, pero nunca lo había visto, menos en una reunión donde él hiciera una cosa de ese tipo. Y sí, yo diría que, mire, yo tengo un gran respeto, yo creo que ojalá tuviéramos muchos empresarios como Sigma en la Argentina, y lo digo con la verdad, le tengo un gran respeto, un tipo innovador, un tipo que busca
produzca cosas que son carísimas y que no produce. Por ejemplo, hay toda una línea de medicamentos monoclonales que no solo él, otras industrias también lo están intentando, pero es un poco el futuro de muchas de las patologías, y las produce, por supuesto, a un precio muy inferior al precio que vienen de otras firmas extranjeras. Entonces, en este sentido, mi admiración va por eso, ¿no? Ahora, Ginés, en ningún caso vos creés que estas supuestas sobrecompras de partidas de vacunas hayan sido un acuerdo espurio para favorecer a Sigman y a los políticos que las compraban. Es porque con la historia que hoy hay en la Argentina uno dice, bueno, se compran año tras año más vacunas de las que se necesitan y se las compran al mismo empresario. Vos decís, ¿qué hay ahí adentro? Digo, la primera pregunta, yo no soy especialista, no tengo idea cómo son las cosas, pues no estoy investigando, simplemente te pregunto en base a lo que recojo de las notas periodísticas que veo, ¿no? Sí. La pregunta es, yo no lo sé, aparentemente yo no puedo hablar de años que no estuve, inclusive no estuve en la Argentina, así que ni siquiera a nivel de costado tuve información, yo no la tuve, en este momento nunca la tuve. Lo que sí puedo decir es lo que yo tengo testimonio, que es lo que denuncié. Pero en este sentido, a ver, hay años, por ejemplo, que existen demandas distintas. Este año, la antigripal, en realidad, nosotros teníamos calculado, nosotros, ministerio, 10 millones de dosis. Una cosa redonda estoy diciéndole, a lo mejor un numerito más chiquito, más grande, por ahí. Cuando vimos la demanda que había, le pedimos al fabricante, que por supuesto en ese momento tenía una demanda internacional, sobre todo americana, porque había mucha demanda de la antigripal como consecuencia de que obviamente ya teníamos la imagen de que se venía la pandemia. Y la verdad no fabricó y no vendió a otros países, y al mismo precio que tenía en Argentina, que era el precio más bajo que en ese momento estaba la vacuna, porque había mucha demanda, y así tuvimos 2 millones más que no quedó nada. Nosotros este año la que hicimos, no quedó nada, fue exitosísimo, no sé si quedaron 100 dosis, 200, eso no sé, pero digo, no quedó nada en el sentido, nos pedía todo el mundo, le dimos a PAMI, nos pedían más la provincia, que era el cálculo inicial, por eso compramos más. Y la verdad se hizo una vacunación muy, pero muy buena antigripal este año, y no hubo sobrante. ¿Este año se habrían aplicado entonces, por lo que usted dice, 10 millones de dosis? 12 millones. 12 millones de dosis. Sí, era 10 lo que teníamos comprado y compramos 2 más. Que es todo lo que podía producir. Digo, pues sería el doble de lo que, según la investigación que hizo La Nación, se venían aplicando año tras año en la Argentina. Vuelvo a decir, nosotros sí la aplicamos toda, puede ser que haya, no sé, algún remanente pequeño en algún lado, que eso sí, eso siempre queda un poquito en algún lado, en algún vacunatorio, porque tampoco no puede tener justo para la cantidad de chicos, porque no se sabe si van, uno tiene que estimular. Por ejemplo, este año estamos incentivando, porque compramos bien vacunas que no faltaran, años anteriores, como dije, hubo faltantes, compramos cualquier cantidad, y de toda la vacuna, incluyendo antimeningococcus, que había suspendido el gobierno anterior, bueno, todas esas cosas. Y la verdad, estamos debajo de lo que quisiéramos todavía en vacunaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque toda la pandemia hace que la gente no priorice eso. Estamos pensando con las provincias hacer una campaña específica nuevamente para toda la vacuna. Estamos instando a que se vacune. Aprovecho esta conversación con ustedes, porque realmente tenemos niveles de inmunidad bajos con respecto, y no es un problema de disponibilidad de vacunas, que como siempre es gratuita, ¿no? Ginés, a ver, última pregunta ya saliendo del tema vacunas. Nosotros veníamos viendo en la cobertura, que creo que es bastante exhaustiva, que hacemos sobre lo que pasa con el coronavirus, que en los últimos días algunas personas que manejan el operativo sanitario en distintos distritos se están preguntando, sin respuesta todavía, pero es una nueva pregunta, acerca de si el virus no solamente está pegando menos en la capital, un poquito menos que antes y muy como mínimo estable, y a veces pegando un poco menos, como dice Fernán Quirós, sino si ese proceso no se empezó a dar en el conurbano, en base a varios datos que nosotros fuimos recogiendo y que dan especialistas e incluso autoridades sanitarias. ¿Vos te hacés la misma pregunta o ves la observación de que tal vez en el conurbano esté llegando a un techo?
Ojalá, pero te cuento lo que, obviamente uno mira todos los números, todas las cifras, y además, yo te digo, casi todos los días hablo, obviamente, con los ministros. Yo tuve una reunión con todos los ministros nacionales, pero de todas las provincias, pero casi todos los días, particularmente con los dos ministros de aquí, del área metropolitana, ¿no? Es real, o sea, si bien algunos indicadores, por ejemplo, muertes, viene subiendo, pero también estamos viendo que son muchas cosas que pasaron hace tiempo y se notifican en ese día, y nosotros no queremos cambiar el sistema de notificación, claro, es decir, depurándolo, pero que nos van a decir que las críticas, que esto, que estamos manipulando. Entonces el sistema sigue siendo igual, o sea, hay muchas muertes, pero cuidado que hay unas cuantas que son muertes antiguas. Con respecto a lo cualitativo, la sensación, los indicadores más positivos es que se descomprimió las terapias. Las terapias que la última semana de julio, la primera de agosto, estuvimos ahí, nunca estuvimos al borde, pero estuvimos cerca, con lo cual no nos preocupó, porque como vos sabés, las decisiones hay que tomarlas 3 semanas antes para que no pase, que el sistema pasado, ¿no es cierto?, o sea, sin capacidad de respuesta. Y lo que sí está pasando en los 2 distritos que vos mencionaste es que ha habido menos demanda de camas críticas, que obviamente, y además hubo menos llamadas telefónicas a los call centers. Esto podría ser un indicio positivo, ya no me animo a decir mucho más, pero es cierto que no es negativo. Pero vamos siguiéndolo día a día, y realmente ahora estamos un poco menos presionados que hace una semana. Ginés, te mando un saludo y gracias por la deferencia de habernos atendido. Un abrazo, chao. Era Ginés González García, ministro de Salud de la Nación. Me parece que respondiendo a un interrogatorio bastante exhaustivo sobre la discusión pública que hay sobre Sigman, vacunas, vacunas que se tiran, vacunas que sobran, vacunas que se compran, vacunas que se proyectan, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días Ale Berco hizo un retrato de Sigman que fue espectacular. Lo viene haciendo Jairo también en Grajeas. Nosotros todavía no tuvimos tiempo de darle esa entidad, pero me parece que es un tema de debate que nosotros vamos a tomar con equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Cuando nosotros contamos de Galperín, por ejemplo, del empresario del Mercado Libre, vos tenés el mismo dilema. Es un empresario innovador, de los más innovadores que en la Argentina, es un empresario sobre el que hay preguntas para hacerse respecto de muchísimas cosas, y ni es un demonio ni es un santo, es un empresario. Tiene como elemento novedoso que es un tipo muy innovador, y que uno prefería que no se hubiera ido del país a anotarse como ciudadano en Uruguay, que se hubiera quedado acá. Para Argentina, personas como Galperín o como Sigman son importantes, no hay muchas. Y ahora, como son importantes y son poderosos, el periodismo tiene todo el derecho del mundo a contar blancos, grises, negros de personas de semejante dimensión. Lo mismo que sobre Sigman, que tiene blancos, grises, negros o distintas, una paleta general. Son empresarios además que tienen, en el caso de Sigman, es casi la producción monopólica de vacunas. O sea, es un lugar muy poderoso y muy sensible de la Argentina. Ginés fue muy categórico, es innovador. Ojalá hubiera muchos Sigman en la Argentina. Me parece que es una definición muy fuerte de lo que él piensa de este empresario. Son las 8:37 de